En una mansión donde las luces del poder nunca se apagan, una joven criada guarda un secreto capaz de destruir a uno de los hombres más respetados de la alta sociedad. Esa noche de Acción de Gracias, cuando el magnate Donathan Pierce regresa inesperadamente de Europa, el pasado irrumpe con la fuerza de una verdad largamente silenciada. Y entre los ecos de copas y murmullos, una voz temblorosa susurra la frase que detendrá el tiempo. Cállese, no diga nada. Prepárate para una historia de redención, orgullo y amores imposibles en la majestuosa era dorada americana. Cuéntame desde dónde nos acompañas. ¿Te atreves a descubrir qué secretos pueden esconder los salones de una mansión? Nueva York. Otoño de 1893. El viento que bajaba del río Hudson arrastraba consigo el murmullo de hojas secas y el eco lejano de campanas de iglesia. La ciudad, vestida de dorado y escarlata, se preparaba para la celebración de Acción de Gracias con una mezcla de devoción, ostentación y frenesí social. En la Quinta Avenida, las residencias más imponentes lucían faroles encendidos, vitrales pulidos y criados que corrían de un lado a otro con listas interminables. Pero ninguna casa brillaba tanto esa tarde como la de los Pierce. La mansión, una obra de mármol blanco con columnas corintias, relucía bajo el sol débil del crepúsculo. En su interior, el perfume de la canela y del clavo de olor se mezclaba con el aroma del pavo asado y las castañas glaseadas. Criadas, lacayos y doncellas cruzaban el vestíbulo con rapidez medida, ensayada, como si toda la armonía de la velada dependiera del equilibrio exacto de sus pasos. Entre ellos, una figura más silenciosa que las demás se desplazaba con la discreción de quien conoce cada rincón y cada secreto de la casa. Era Abigail Whitmore. Vestía un modesto uniforme de sirvienta, falda negra de lana gruesa, delantal almidonado de algodón blanco, blusa de cuello cerrado y cofia sin bordes. No destacaba. No hablaba más de lo necesario, no buscaba que nadie la mirara. Pero si alguien la observaba con atención, más allá del delantal y del peinado estricto, vería en sus ojos verde oliva un brillo que no pertenecía a una criada común. En su espalda recta, en la forma de caminar, en su voz templada, había huellas de una educación que no podía esconderse del todo. Abigail servía el té con manos firmes, pero por dentro temblaba. Cada minuto que pasaba la acercaba a la hora de la cena. La señora Crenshaw, ama de llaves desde hacía más de 2 décadas, la había asignado al comedor principal esa noche. La razón era sencilla, era la más eficiente, la más callada, y también la más nueva en esa sección. Nadie sabía quién era ella realmente. Nadie recordaba ya a los Whitmore, y en ese olvido se apoyaba su precaria paz. Mientras ordenaba los cubiertos de plata sobre la larga mesa de caoba, con candelabros altos y vajilla de porcelana francesa, su mente no podía evitar retroceder a su infancia. A los días en los que esa misma calle, la Quinta Avenida, la había visto caminar tomada de la mano de su madre, vestida con sombreros de plumas y guantes de encaje, a los días anteriores a la ruina, antes de que su padre lo perdiera todo por confiar en un socio sin escrúpulos, Donathan Pierce. Abigail apartó el pensamiento con una exhalación imperceptible. Aquella parte de su vida estaba enterrada. Ahora, su madre vivía en una pensión modesta, enferma, y ella debía mantenerse en silencio para cuidar de ambas. El pasado debía seguir dormido, pero el destino no siempre obedece a los silencios. Apenas el reloj marcó las 5, el cochero entró corriendo por la galería de servicio. Los pasos se sucedieron, los susurros cruzaron las paredes como llamas. Algo había ocurrido. Algo que hizo que la señora Crenshaw se santiguara y soltara la bandeja de tazas con un golpe sordo. «Dios misericordioso», murmuró. «Él ha regresado».
Abigail giró lentamente, sin comprender del todo, hasta que lo escuchó. El nombre que no oía en voz alta desde hacía 5 años, Donathan Pierce, el dueño de todo, el magnate que desapareció tras la muerte de su esposa, el mismo que la había condenado a ella y a su madre al silencio y al olvido. Abigail sintió que el suelo se volvía líquido bajo sus pies. Donathan entró por la gran puerta principal, seguido de su mayordomo personal. No había anunciado su regreso. Nadie lo esperaba, ni siquiera Julian, su hijo, que se encontraba en la biblioteca con el director de inversiones. El murmullo entre los empleados crecía como una marea imposible de contener. Algunos se cuadraban con nerviosismo, otros simplemente se apartaban para dejarlo pasar. El hombre que apareció en el umbral no era exactamente el mismo que Abigail recordaba. Había envejecido. Sus cabellos estaban más grises, las arrugas en su rostro eran profundas, pero su figura seguía imponente. Llevaba un redingote de lana gris con cuello de terciopelo negro, guantes oscuros y bastón de ébano. Sus ojos azules recorrieron el vestíbulo con una calma silenciosa, hasta detenerse en ella. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Abigail no respiró. Él tampoco. Solo hubo un segundo, apenas un parpadeo, en el que se reconocieron. A pesar de los años, del uniforme, del peinado severo, él supo quién era ella. Donathan dio un paso al frente, sin decir palabra, pero con el gesto de quien estaba a punto de hablar. Sus labios se abrieron levemente. Abigail sintió cómo el pecho le ardía, cómo un peso invisible la arrastraba hacia el abismo de su pasado. Y entonces, en un impulso cargado de terror, dignidad y desesperación, alzó los ojos hacia él y pronunció, apenas en un susurro, pero con una firmeza que congeló el aire: «Cállese, no diga nada». Donathan se detuvo, ni un centímetro más. Ella bajó la mirada y fingió continuar con su tarea. A su alrededor, el salón volvió a moverse, pero ya nada era igual. El pasado había regresado, y aunque nadie más lo supiera, el secreto bajo el mantel acababa de despertar. La noche se había cerrado sobre Nueva York con una quietud engañosa. Mientras los carruajes retumbaban en las avenidas y las luces eléctricas comenzaban a dibujar la silueta de los edificios modernos, en la mansión de los Pierce, todo parecía estar envuelto en una atmósfera densa, casi irrespirable. Desde el inesperado regreso del patriarca, cada rincón de la casa contenía un susurro no pronunciado, una mirada furtiva, una tensión latente. Pero en el corazón de todo, como un hilo invisible que lo sostenía todo, estaba ella, Abigail Whitmore. A la mañana siguiente, el ritmo doméstico había retomado su curso habitual, al menos en apariencia. Las cocineras preparaban panecillos de canela, los lacayos enceraban los pisos y las doncellas abrían las ventanas con puntualidad. Sin embargo, en el aire flotaba algo más que el aroma del café tostado. Flotaba la sospecha. Flotaba la sensación de que algo había cambiado y nadie sabía aún cómo nombrarlo. En el ala de las habitaciones secundarias, Abigail fregaba el suelo de mármol del corredor con manos mecánicas. No era su tarea habitual, pero la señora Crenshaw, inquieta por los últimos acontecimientos, la había desplazado de la mesa del comedor a los pasillos, como si presintiera que mantenerla lejos de la vista del señor Pierce era una medida prudente. Y tal vez lo era. Abigail no había dormido bien. El rostro de Donathan Pierce se le aparecía una y otra vez en la oscuridad, como un fantasma que no descansaría hasta arrastrarla con él al pasado. Y ese pasado, enterrado bajo años de silencio, comenzaba a resquebrajarse dentro de su pecho. Recordó, mientras frotaba el mármol, el día en que todo cambió. Ella tenía apenas 10 años. Su padre, Henry Whitmore, era un hombre respetado, inversor prudente, caballero de buenas costumbres.
Su madre, Marguerite, brillaba en los salones con la elegancia natural de quien no necesitaba alardear. Vivían en una casa de ladrillos rojos, con jardín de camelias y biblioteca forrada en roble. Y entonces, el derrumbe. Los periódicos anunciaron una caída abrupta de la bolsa, una fusión empresarial frustrada y la súbita retirada de capitales por parte de su principal socio. Ese socio era Donathan Pierce. Las reuniones cesaron, las llamadas dejaron de llegar y en cuestión de semanas su padre había perdido todo. Avergonzado, humillado y señalado como incompetente, Henry enfermó del corazón y murió en silencio. Nadie lo defendió. Marguerite, abatida, vendió joyas y muebles y comenzó a perder la lucidez poco a poco. Y Abigail, aún una niña, comprendió que la única forma de sobrevivir sería esconderse, callar, borrar su apellido. Desde entonces jamás pronunció el nombre Pierce en voz alta. Y Abigail detuvo la escoba por un instante. Miró el mármol que había dejado limpio y vio reflejada en él la sombra de la niña que fue. Una niña que aprendió a obedecer, a no destacar, a caminar con pasos suaves y a no confiar en nadie. El eco de esa infancia aún vibraba en su forma de mirar, en la manera en que respiraba sin hacer ruido. En otra parte de la casa, Donathan Pierce se mantenía encerrado en su estudio. Había regresado sin anunciarse, y aunque dijo que deseaba descansar del ruido europeo, su verdadero motivo lo había encontrado de pie junto a una bandeja de copas la noche anterior. Había algo en los ojos de aquella joven criada que no le permitía pensar en otra cosa. No era solo el parecido físico con Marguerite, ni la manera en que mantenía el mentón alto a pesar de vestir uniforme de servicio. Era la voz. Esa voz contenida, exacta, que lo había llamado al orden con apenas un murmullo. «Cállese, no diga nada». Era imposible que una criada de nacimiento lo enfrentara con ese temple. Era imposible que alguien de clase baja tuviera esos modales, esa mirada, ese linaje impreso en la postura. Donathan no era un hombre impulsivo. Había construido su imperio con decisiones calculadas. Pero en ese momento sentía que su alma le exigía respuestas. Encargó discretamente al mayordomo que le consiguiera el registro de personal. El apellido Whitmore lo dejó helado. Solo podía significar una cosa. En la biblioteca, Julian Pierce cerró un libro sin terminar de leerlo. Había observado atentamente a su padre desde su llegada. Lo había visto más envejecido, sí, pero también más humano, y eso lo desconcertaba. Había esperado ese regreso como un momento de afirmación, de traspaso de poder. Sin embargo, todo lo que había recibido era silencio, paseos solitarios por el jardín y una actitud contemplativa hacia los empleados, especialmente hacia una en particular. Julian no era tonto. Había visto la manera en que el magnate miraba a la criada, había captado el temblor sutil de la joven y la forma en que el ambiente se tensó cuando ambos se cruzaron, y aunque no entendía el trasfondo, lo intuyó. Allí había algo más que una relación de poder. Desde entonces se había propuesto descubrirlo. Más tarde, en la cocina, Abigail se acercó al fogón para calentar una infusión para su madre. Había conseguido que la señora Crenshaw le permitiera salir por una hora esa tarde, como solía hacer cada viernes. Nadie sabía a dónde iba. Ni siquiera el cochero que la dejaba a media cuadra de la pensión en una zona humilde pero segura del norte de Manhattan. Allí, en una habitación modesta de paredes grisáceas, entre sábanas limpias y un crucifijo colgado junto a la lámpara de aceite, vivía Marguerite Whitmore. La mujer que alguna vez había sido la anfitriona más admirada del Club Social de las Damas de Manhattan, ahora permanecía reclinada en una butaca con la mirada perdida, los cabellos blancos recogidos con esmero y una mantilla de encaje antiguo cubriéndole los hombros. Aunque su mente ya no retenía fechas ni nombres con claridad, aún reconocía a su hija. «¿Es jueves o viernes, querida?», preguntó con voz suave,
temblorosa. «Es viernes, madre. Le traje su té de jazmín». Abigail se arrodilló junto a ella, colocó la taza entre sus manos y le acomodó la mantilla con ternura. No le hablaba del trabajo, no le hablaba del pasado, no mencionaba a Donatan. Todo eso pertenecía a un mundo del que su madre ya no formaba parte. «Te pareces cada día más a tu padre», dijo Marguerite de pronto, como si el recuerdo hubiera flotado desde una nube. Él también tenía esa expresión cuando algo le dolía por dentro y no lo decía. Abigail bajó la cabeza. Sintió un nudo en la garganta. «Estoy bien, madre. Solo fue una semana larga». Cuando regresó a la mansión, ya entrada la tarde, el cielo se teñía de ámbar. Al cruzar el umbral trasero, Julian la esperaba en el corredor. Ella se detuvo en seco. «Señor Pierce», murmuró, haciendo una reverencia. Él la observó durante un largo instante. Sus ojos grises no eran fríos, pero sí inquisitivos. «¿Usted es nueva en esta casa?», preguntó con una sonrisa cordial, aunque había algo calculado en su tono. «Llevo aquí casi un año, señor. ¿Y por qué no la había visto antes?» «Tal vez porque nunca tuve motivos para cruzarme con usted», respondió ella, con una serenidad que lo desconcertó. Julian sonrió apenas. No era una criada común, y en esa noche de otoño, sin saberlo, acababa de acercarse al epicentro del secreto que podría destruirlo todo. Los primeros días de diciembre llegaron teñidos de bruma. Nueva York amanecía envuelta en una neblina espesa que ascendía desde el río y se colaba entre los faroles de gas, difuminando la silueta de carruajes, viandantes y sombreros altos. En la mansión de los Pierce, el invierno aún no se anunciaba con copos de nieve, pero el aire era tan frío como las miradas que comenzaban a cruzarse entre los pasillos. En el ala de los despachos, las puertas se cerraban con más frecuencia de lo habitual. Los mayordomos bajaban la voz al pasar frente al despacho del señor Julian, y en la cocina, las conversaciones, siempre animadas entre fogones y sartenes, ahora se interrumpían de golpe cada vez que alguien entraba. El ambiente estaba cargado de algo invisible, como si una corriente subterránea recorriera los cimientos del edificio. Abigail, que solía pasar inadvertida entre el personal, empezaba a notar que ya no era así. No por voluntad propia. El regreso inesperado del señor Pierce había alterado no solo el ritmo de la casa, sino también las reglas silenciosas que regían entre los criados. Desde hacía días sentía miradas sobre su espalda, susurros contenidos apenas ella abandonaba una habitación. Las palabras favorita, protegida y su vida eran cuchillos lanzados entre dientes apretados. Ella no respondía, no podía, pero por dentro sentía cómo el hielo se instalaba lentamente en su pecho. Si alguien descubría quién era realmente, si alguno de esos murmullos llegaba a cruzar la línea del rumor hacia la sospecha, todo podría derrumbarse. La tranquilidad que había construido con tanto esfuerzo, el frágil equilibrio que mantenía a su madre bajo techo y con alimento, la posibilidad de no volver a ser señalada, todo pendía de un hilo. Una mañana gris, mientras lavaba copas en la alacena lateral, escuchó voces que provenían del salón de los empleados. No era su lugar habitual, pero la señora Crenshaw le había pedido que hiciera inventario de cristalería para la cena privada que se celebraría esa noche con varios socios de la empresa. Abigail trabajaba en silencio, con las mangas arremangadas hasta los codos, cuando reconoció la voz grave del lacayo mayor, Andrew Collins. «Te digo que algo no cuadra. El administrador ha venido 3 veces esta semana y cada vez se encierra con Julian a solas. Ayer vi salir a un escribano por la puerta trasera con los zapatos cubiertos de barro. Nadie se presenta así a una reunión legítima», decía Collins, mientras dejaba una caja sobre la mesa. «¿Y qué haría un escribano aquí? ¿Si no se ha anunciado ninguna venta de propiedades?», preguntó otra voz, más baja, que Abigail reconoció como la de la doncella Bridget.
Dicen que están moviendo dinero de las cuentas de Londres a Canadá. Pero lo extraño es que todo se hace sin la firma del señor Pierce padre. Eso no ha ocurrido nunca. Desde que regresó, no lo han incluido en ningún informe. ¿Y si el señor Donathan se entera? Eso es justo lo que están evitando. Abigail sintió que el cristal que sostenía temblaba entre sus dedos. No podía permitirse oír más. Salió con cuidado, fingiendo no haber escuchado nada, pero algo en su interior ya no le permitía mirar la casa del mismo modo. Esa noche, la velada fue pequeña pero lujosa. Donathan Pierce no asistió. Julian se encargó de recibir a los invitados, con el señor Aldrich, el administrador, a su derecha, como sombra inseparable. Abigail servía el vino en silencio, caminando entre las sillas con precisión absoluta, mientras su mente repasaba las palabras que había oído. Sentía que, bajo el mantel, entre los platos de porcelana y los cubiertos de plata, se estaba tejiendo algo más que una cena de negocios. El señor Aldrich tenía un modo peculiar de hablar. Sonreía sin mostrar los dientes y bajaba la voz cuando se refería a cifras. Sus dedos gordos se aferraban al borde de la copa como si ocultaran algo. Abigail, que sabía leer gestos, entendía que allí había un hombre que operaba desde la sombra. Y aunque no tenía pruebas, algo en sus entrañas le decía que aquellas conversaciones escondían más que asuntos financieros. Horas después, en su habitación del desván, se quitó los zapatos con manos cansadas y se sentó junto a la vela encendida. Miró por la pequeña ventana hacia el cielo cubierto y sintió el peso de un secreto que no era suyo, pero que, de alguna manera, la envolvía. Tenía en sus manos algo más poderoso que cualquier amenaza: el silencio. Y por primera vez comprendió que su condición de invisible era también una ventaja. En los días siguientes, Donathan comenzó a salir con más frecuencia del estudio. Caminaba por el jardín, visitaba las caballerizas, revisaba antiguos libros de contabilidad. Y cada vez que se cruzaba con Abigail, la saludaba con una leve inclinación de cabeza, sin palabras, pero con una mirada que decía más de lo que debía. Ella respondía con una reverencia breve y continuaba su tarea. Pero no eran solo miradas. Eran segundos que se estiraban en el aire, respiraciones que se contenían, pasos que se cruzaban en silencio como si un pacto no pronunciado se tejiera entre ellos. Los empleados comenzaron a notar la diferencia. La señora Grenshaw, que no perdía detalle, intentó asignar a Abigail tareas más alejadas del ala principal, pero Donathan, sin explicaciones, pidió expresamente que ella permaneciera en el servicio de la biblioteca y el comedor de diario. Esa súbita protección encendió aún más las murmuraciones. Algunos insinuaban que el señor Pierce había encontrado consuelo en brazos humildes. Otros hablaban de una historia vieja, de un parecido misterioso con alguien del pasado. Nadie sabía nada con certeza. Pero todos sentían que algo se gestaba bajo la superficie, como la corriente de un río que arrastra piedras pesadas. Julian observaba en silencio. Cada vez que su padre se acercaba a Abigail, cada vez que la buscaba con los ojos durante la cena, una sombra oscura se instalaba en el rostro del joven heredero. Había crecido bajo la mirada orgullosa de un hombre ausente, deseando aprobación, buscando espacio en un imperio que siempre giró en torno a una figura que parecía intocable. Y ahora ese mismo padre volvía no para cederle el trono, sino para mirar con ternura a una criada. Julian comenzó a hacer preguntas, a revisar archivos, a buscar el nombre de Abigail en los registros antiguos. El corazón le decía que ella no era quien decía ser, y su ambición le susurraba que, si quería conservar su lugar, debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma semana, la salud de Marguerite se agravó. Abigail fue llamada de urgencia a la pensión. La encontró más pálida, más delgada, con los ojos hundidos y las manos frías. El médico fue claro:
Necesitaba reposo absoluto, un ambiente más cálido y medicinas costosas. Abigail salió de allí con un nudo en la garganta y una decisión entre los dedos. No podía permitir que su madre muriera así, no sin que el mundo supiera la verdad, no sin justicia, no sin redención. El secreto bajo la mesa ya no era solo un rumor, era una amenaza. Y ella, aunque nadie lo supiera, era la única que podía romper el silencio. La lluvia había caído sobre Nueva York durante toda la noche, lavando los adoquines de la Quinta Avenida y dejando tras de sí un aroma a hierro y tierra húmeda. La mansión de los Pierce amaneció envuelta en una penumbra grisácea, como si el cielo mismo hubiera querido poner luto. Los criados caminaban con pasos cautelosos para no romper el silencio que flotaba desde el amanecer. Parecía que cada gota que golpeaba los ventanales traía consigo el eco de algo que estaba por revelarse. En el despacho principal, Donatan Pierce se hallaba de pie frente a la chimenea. Vestía una levita oscura, sin chaleco, con las mangas ligeramente arremangadas, detalle inusual en un hombre de su rango. En la mano derecha sostenía una copa intacta de brandy. En la izquierda, una carta amarillenta que había encontrado entre los antiguos archivos del sótano. La caligrafía era suya. La fecha, también. 5 cartas escritas entre 1889 y 1890, nunca enviadas, nunca respondidas, todas dirigidas a Margaret Whitmore. A cada línea que leía, sentía cómo el arrepentimiento lo quemaba por dentro. Recordaba las noches de entonces, cuando su orgullo había vencido al amor, cuando eligió los negocios por encima de la compasión y cuando dejó que los rumores destruyeran a un hombre inocente sin mirar atrás. Sin embargo, también recordaba haber intentado enmendarlo después, escribir, suplicar el perdón de aquella mujer a quien jamás logró olvidar. Y ahora, al tener esas cartas frente a sí, comprendía que nunca llegaron a su destino. Cerró los ojos con un suspiro áspero. Su mente volvía una y otra vez a la misma imagen. Abigail Whitmore, la joven criada de mirada insondable que cargaba el mismo fuego contenido que Marguerite en su juventud. Desde aquella noche en que la vio servir en el comedor, no había podido apartarla de sus pensamientos. No era solo su parecido, era la misma fortaleza envuelta en silencio, el mismo aire de nobleza triste. Necesitaba hablar con ella, no como patrón, no como culpable, sino como un hombre que necesitaba la verdad. La encontró en la biblioteca, ordenando los volúmenes del ala norte. La luz del mediodía caía a través de los ventanales, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. Ella llevaba un vestido de servicio gris oscuro y un delantal pulcro. Sus manos, delicadas y firmes, acariciaban los lomos de los libros como si temiera herirlos. Al verla, Donatan sintió que el tiempo se comprimía. El mismo corazón que había latido por Marguerite 30 años atrás, latía ahora con una mezcla de culpa, ternura y asombro. «Señor Pierce», murmuró Abigail sorprendida, haciendo una reverencia. «No esperaba verlo aquí». «Ni yo esperaba venir», respondió él con voz grave, casi apagada. «Pero hay cosas que uno ya no puede seguir postergando». Ella bajó la mirada, incómoda. No estaba acostumbrada a tenerlo tan cerca. Su presencia imponía no solo por su estatura ni por el rango, sino por esa energía contenida, esa intensidad que parecía envolver todo lo que tocaba. «He descubierto algo que debe saber», continuó él, acercándose un paso. «No se alarme. No se trata de usted, sino de su madre». El nombre de Marguerite cayó entre ellos como una piedra en el agua. Abigail levantó la cabeza, sorprendida, temiendo que su secreto hubiera sido descubierto. Pero en el rostro del magnate no había juicio, sino una tristeza profunda. «Usted conoció a mi madre», dijo ella con cautela, midiendo cada palabra. «La amé», confesó Donatan, con una franqueza que la dejó inmóvil. «Y la perdí por mi propia soberbia».
Le fallé a su familia. Pero no fue solo eso. Alguien se encargó de que jamás volviera a saber de ella. Abigail lo observó en silencio, tratando de procesar el peso de aquellas palabras. El tono de su voz no era el de un hombre poderoso, sino el de alguien que arrastraba un remordimiento largo, denso, irredimible. Jonathan le tendió las cartas. Las escribí después de todo lo ocurrido. 5 cartas. En ellas le pedía perdón, le ofrecía ayuda, le rogaba una sola oportunidad para explicarme, pero nunca respondió. Ayer las encontré en los archivos de mi propio despacho, ocultas dentro de una carpeta marcada con otro nombre. «¿Qué está diciendo?», susurró Abigail, con el pulso acelerado. Que su madre jamás las recibió, y que alguien, deliberadamente, se encargó de que nunca las leyera. El silencio llenó la sala. El sonido lejano de la lluvia fue lo único que rompió el aire espeso entre ellos. Abigail tomó una de las cartas con manos temblorosas. La caligrafía firme, los bordes marchitos, el sello intacto. No había duda. Su madre jamás las había visto. Una punzada de ira le atravesó el pecho. Pensó en los años de miseria, en la enfermedad, en las noches en vela cuidando a una mujer que aún hablaba en sueños con el hombre que la había traicionado. Todo podría haber sido distinto. Ella esperó durante años una explicación, dijo Abigail con voz quebrada. Yo la escuché llorar su nombre tantas veces. Si hubiese sabido que usted intentó escribirle... No terminó la frase. El dolor le cerró la garganta. Jonathan la miró con un pesar indescriptible. Dio un paso hacia ella, pero no se atrevió a tocarla. «Necesito saber quién detuvo esas cartas», dijo finalmente. «Y tengo motivos para creer que el responsable es el mismo que ahora amenaza mi empresa». Abigail lo miró, confundida. «¿A qué se refiere?» «El abogado que entonces se encargaba de mis asuntos, Elijah Aldrich. Era joven, ambicioso, y trabajó muchos años a mi lado. Cuando decidí alejarme de los negocios, le cedí la administración. Si él interceptó estas cartas, lo hizo con un propósito. Quizás quería proteger mi reputación o destruirme lentamente. Ese hombre», susurró Abigail, recordando los murmullos que había escuchado entre los criados. «Es el mismo que viene cada semana a la mansión. El mismo del que dicen que está manipulando los fondos». Jonathan se volvió hacia ella con una mezcla de asombro y desesperación. «¿Qué sabe usted?» «Nada que pueda probar», respondió con honestidad. «Solo rumores. Los empleados comentan que sus visitas son cada vez más secretas, que firma documentos sin su presencia. Pero nadie se atreve a preguntar». Jonathan apretó los puños. Caminó hacia la ventana y observó cómo la lluvia golpeaba los cristales. «He sido un ciego rodeado de serpientes», murmuró con voz temblorosa. «Aldrich me robó más que dinero. Me robó los años que pude haber pasado junto a Marguerite, el amor que tal vez habría salvado mi alma». Abigail lo observó en silencio. Por primera vez, aquel hombre que siempre le pareció inaccesible le inspiró compasión. Ya no era el magnate poderoso, sino un ser humano marcado por la culpa y la pérdida. Sin pensarlo, se acercó un paso. «Mi madre no lo odiaba, señor», dijo con suavidad. «A veces hablaba de usted, incluso en sus días más oscuros. Decía que la miraba como nadie más lo hizo jamás». Jonathan cerró los ojos. Aquella confesión lo atravesó como un rayo. «Aún pensaba en mí. Hasta el final», respondió ella conteniendo las lágrimas. «Pero siempre creyó que usted la había olvidado, que nunca quiso escribirle». Él bajó la cabeza, vencido. En sus manos aún tenía una de las cartas abiertas. La tinta se había corrido un poco con la humedad, pero las palabras eran legibles. «Nada que posea en este mundo compensa el vacío que dejó tu ausencia». Abigail sintió un nudo en la garganta. Aquella frase, escrita tantos años atrás, parecía dirigida también a ella, a su propia soledad, a su vida construida entre ausencias.
En ese instante, ambos comprendieron que los dos habían sido víctimas de una misma traición. Ella, de un silencio impuesto. Él, de una mentira cuidadosamente construida. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, una corriente invisible los unió en un lazo de destino. El sonido de pasos los interrumpió. Era el mayordomo, que anunciaba la llegada de un visitante. «El señor Aldrich ha venido, señor Pierce. Dice que es urgente». Donathan guardó las cartas con calma. Su rostro se endureció, pero su voz se mantuvo serena. «Dígale que lo esperaré en el despacho». El mayordomo asintió y se retiró. Cuando quedaron solos, Abigail lo miró intentando leer en su expresión lo que se avecinaba. «¿Qué hará ahora?» «Lo que debía hacer hace muchos años», respondió él con una firmeza que le devolvía parte del hombre que había sido. «Buscar la verdad sin importar el precio». Abigail lo observó alejarse hacia la puerta. Por un momento sintió el impulso de detenerlo, de advertirle que enfrentarse a un hombre como Aldrich podría costarle todo. Pero no lo hizo. Sabía que esa batalla debía librarla él. Y también sabía que, aunque aún no lo admitiera, la lucha de Donathan por recuperar su honor sería, de alguna manera, también la suya. Cuando él desapareció por el corredor, ella se quedó sola en la biblioteca con las cartas entre las manos. Las acercó al pecho, cerró los ojos y susurró con voz apenas audible: «Madre, por fin sabrá la verdad». Afuera, la lluvia comenzó a detenerse. El cielo, todavía nublado, dejó filtrar un rayo de luz sobre los ventanales. Parecía un presagio, pero Abigail no lo vio. Estaba perdida en el eco de aquellas cartas que nunca llegaron, en el amor que sobrevivía entre las sombras del silencio. La mansión de los Pierce brillaba aquella noche como una joya de luz y música en el corazón de Nueva York. Era el primer sábado de diciembre, y aunque el invierno aún no había traído la nieve, el frío se sentía en cada rincón de la ciudad. Sin embargo, en la Quinta Avenida, los carruajes desfilaban con relucientes faroles, y las damas de la alta sociedad descendían envueltas en pieles suaves y capas de terciopelo, acompañadas por caballeros de levita oscura y guantes de cabritilla. Julian Pierce había organizado una velada en honor a varios socios comerciales, diplomáticos y miembros influyentes del Club Financiero del Atlántico. La intención era clara: reafirmar su posición como heredero legítimo del imperio familiar, proyectar seguridad ante la élite y, sobre todo, marcar su territorio dentro de una casa que ya no le pertenecía por completo. Desde el regreso de su padre, algo se había quebrado en el delicado equilibrio de su ambición. Donathan lo observaba con distancia, lo escuchaba con cortesía, pero no le delegaba el control como antes. Y para Julian, eso era una advertencia disfrazada. Los salones de la mansión estaban adornados con guirnaldas doradas, candelabros de cristal y centros de mesa con rosas blancas y lirios de invierno. El aire olía a vino especiado, madera pulida y perfumes costosos. La orquesta, ubicada en la galería superior, interpretaba valses vieneses y mazurcas con precisión refinada. En medio de ese esplendor, Abigail Whitmore caminaba en silencio, portando una bandeja de copas talladas con manos firmes. Su uniforme de doncella contrastaba con los vestidos de seda, los corsés enjollados y los guantes de encaje que las invitadas lucían con elegancia estudiada. Nadie la miraba directamente, pero todos sabían que estaba allí. Esa noche, la señora Crenshaw le había asignado el servicio del salón principal. Fue una decisión poco común, pero Abigail no protestó. Su papel era servir, y lo hacía con eficiencia impecable. Sin embargo, su corazón latía con fuerza contenida. Sabía que Julian la observaba. Lo había sentido desde que descendió por la gran escalera, vestido con un frac negro de corte francés, chaleco marfil y corbata de raso azul oscuro. Sus ojos grises la siguieron como un cuchillo silencioso. Había algo en su mirada que no era solo desdén.
era deseo, poder y, sobre todo, advertencia. Los invitados reían, brindaban, bailaban. Las conversaciones giraban en torno a negocios, alianzas, rumores de Washington y nuevos contratos con compañías ferroviarias. Y en medio de todo, Julian sonreía con la misma astucia de su madre, dominando la escena como un anfitrión entrenado. Cuando el reloj marcó las 9:30, la orquesta comenzó a tocar un vals especialmente elegante. Las parejas se formaron en el centro del salón. Los abanicos se cerraron con gracia y los tacones repicaron sobre el mármol. En ese momento Julian se volvió hacia Abigail, quien acababa de dejar una bandeja vacía sobre la consola. Se acercó a ella con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «¿Me concede esta pieza, señorita?» Las palabras cayeron como una daga envuelta en terciopelo. El murmullo fue inmediato. Algunos criados se miraron entre sí, boquiabiertos. Las damas alzaron las cejas, fingiendo sorpresa. Los caballeros intentaron disimular la incomodidad. Abigail palideció. Por un instante pensó que había oído mal, pero no. Julian le tendía la mano con gesto galante, y su voz, aunque educada, tenía un filo cruel. «No es necesario, señor», murmuró ella con los ojos bajos. «Oh, vamos», insistió él, más alto, para que todos oyeran. «Estoy seguro de que no hay norma que impida a una doncella dar un paso de baile en su propia casa». Las risas ahogadas flotaron en el ambiente. Abigail sintió que las piernas le temblaban, pero se mantuvo firme. Estaba a punto de negar de nuevo cuando una voz grave se alzó desde la entrada del salón. «Eso basta, Julian». El silencio fue inmediato. Todos giraron el rostro hacia la puerta. Allí, con porte imponente, se encontraba Donatan Pierce. Vestía de forma sencilla, sin ostentación, levita de paño oscuro, bastón de ébano en la mano izquierda, guantes en la derecha. Sus ojos azules no mostraban furia, pero sí una autoridad inapelable. Julian se tensó. Su mandíbula se contrajo, pero mantuvo la sonrisa. «Solo intentaba amenizar la velada, padre». «¿A costa de humillar a una mujer?», replicó Donatan, avanzando hacia el centro del salón. «¿O es que olvidaste que el apellido Pierce no se ha sostenido solo por las finanzas, sino por el honor?» Un murmullo de asombro recorrió el salón como una oleada invisible. Abigail deseó desaparecer. Sentía las miradas sobre su espalda como brasas encendidas. Donatan la miró, no con compasión, sino con respeto. «Puede retirarse, señorita Whitmore». Ella asintió con un leve movimiento de cabeza y se alejó con pasos medidos, sin correr, sin temblar. En su interior, una mezcla de humillación, gratitud y desconcierto hervía como un río contenido. La música no volvió a sonar de inmediato. La orquesta guardó silencio, esperando una señal. Los invitados evitaron hablar. Nadie quería ser el primero en romper aquella tensión que ahora llenaba el aire. Julian se mantuvo en su sitio, fingiendo calma. Pero por dentro hervía. Horas después, en la galería de los retratos, donde los invitados fumaban y comentaban el incidente en voz baja, el nombre de Abigail comenzó a circular con malicia. Algunos decían que era una protegida, otros hablaban de un viejo amor oculto. Algunos pocos, más perspicaces, notaron el parecido físico con Margaret Whitmore y comenzaron a atar cabos. La señora Kingsbury, esposa de un influyente banquero, murmuró mientras abanicaba su rostro. «En todas las grandes casas hay una historia que nadie se atreve a contar». Mientras tanto, en el despacho del ala este, padre e hijo se enfrentaban sin testigos. «¿Qué pretende, padre?», dijo Julian con el rostro endurecido. «Ridiculizarme delante de todos». «Pretendo que recuerdes quién eres», respondió Donatan con firmeza. «El apellido Pierce no te da derecho a pisotear a nadie. Y a usted sí le da derecho a defender a una sirvienta como si fuera una dama». Donatan se acercó un paso sin alzar la voz. «La verdadera nobleza no se mide por el nombre que uno lleva,
sino por cómo trata a los que no lo tienen. Julian apretó los puños. Por primera vez en años, sentía que el trono que creía asegurado comenzaba a desmoronarse bajo sus pies, y no estaba dispuesto a perderlo sin luchar. Esa noche, cuando la última dama subió a su carruaje y la música se apagó, la mansión quedó sumida en una quietud inquietante. En la cocina, los criados recogían lo que quedaba de la velada, intercambiando miradas cómplices. En los salones, los ecos del escándalo aún flotaban entre los cortinajes. Y en los pasillos, la prensa comenzaba a husmear, convocada por rumores que pronto cruzarían las puertas de la alta sociedad. En su habitación, Abigail se sentó frente al pequeño espejo y soltó el cabello. La imagen que le devolvió el cristal era la de una mujer que ya no podía seguir escondiéndose. Afuera, la ciudad dormía, pero dentro de la mansión Pierce, la batalla apenas comenzaba. El cielo de Nueva York se teñía de gris ceniza cuando Donatan Pierce bajó del carruaje sin anunciarse. Eran las 10 de la mañana, pero el sol no había logrado atravesar las nubes espesas que envolvían la ciudad como una manta de tristeza. La calle donde se encontraba la pensión era estrecha, con aceras húmedas y faroles aún encendidos, como si el día no hubiese tenido fuerzas para amanecer del todo. Vestía con sobriedad, un abrigo largo de lana oscura, guantes de piel y sombrero negro. A simple vista, parecía un caballero de negocios más, pero en su interior la ansiedad le apretaba el pecho con fuerza. Desde que Abigail le mostró los últimos síntomas del deterioro de Marguerite, supo que no podía seguir postergando lo inevitable. Habían pasado tantos años, tantos silencios, tantas cartas no respondidas, tantos errores acumulados. Y sin embargo, algo en él se aferraba con desesperación a la idea de que aún no era demasiado tarde. La puerta de la pensión fue abierta por una mujer de rostro ancho y cabello recogido en moño, que lo miró con recelo hasta que él mencionó el nombre de Marguerite Whitmore. La expresión de la mujer cambió a una mezcla de respeto y temor, y lo condujo en silencio por un corredor estrecho que olía a sopa rancia y leña mojada. El cuarto donde vivía Marguerite era pequeño y sombrío, pero limpio. Las cortinas eran delgadas, la cama estrecha, y junto al brasero humeante, una figura sentada en una mecedora lo miraba con los ojos agrandados por el asombro. Marguerite no era la mujer de los bailes, ni la dama que una vez hizo temblar a la alta sociedad con solo entrar a un salón. Era una anciana delgada, de piel muy pálida, cabellos plateados, recogidos con esmero, y una manta bordada cubriéndole las rodillas. Pero en sus ojos, aún brillantes, aún vivos, quedaba el resplandor de quien había amado intensamente. Donatan se quitó el sombrero, pero no dijo nada al principio. Ella fue la primera en romper el silencio. «Han pasado más de 20 años», dijo con voz débil pero firme. «Jamás imaginé volver a verte en esta vida. Y yo jamás dejé de pensarte», respondió él, acercándose con paso contenido. Se arrodilló junto a ella, no por lástima, sino por reverencia, por amor antiguo, por culpa. Marguerite lo observó durante largos segundos. Sus ojos no lloraban, pero sí decían lo que los labios ya no podían pronunciar. Cuando levantó la mano, temblorosa, y la colocó sobre la mejilla de Donatan, ambos comprendieron que no había distancia que pudiera borrar lo que una vez los unió. «¿Por qué no viniste antes?», susurró ella. «Porque creí que me habías olvidado», respondió él, cerrando los ojos con dolor. «Y porque fui un cobarde». Margarita sintió despacio, como si aceptara la confesión sin necesidad de más explicaciones. «No te olvidé, pero aprendí a vivir con tu ausencia, aunque no fue vida, solo costumbre». Donatan tomó su mano entre las suyas. La sintió frágil, como una rama seca, pero aún palpitante. «Estoy aquí para reparar lo que destruí. Si no por mí, entonces por Abigail».
El nombre de su hija provocó un estremecimiento en Marguerite. Una sonrisa leve, cansada, se dibujó en sus labios. Es más fuerte de lo que fui yo. Ella sobrevivió al escándalo, a la pobreza, a la vergüenza. Yo me encerré en el silencio. Pero ella siguió caminando. Y la empujé a ese destino sin saberlo, confesó él con voz quebrada. Juro que haré lo que sea necesario para restituirle lo que merece. Marguerite cerró los ojos un instante, como si el peso de esas palabras fuera demasiado para su cuerpo debilitado. No quiero caridad para mi hija, Donathan. Quiero justicia. Quiero dignidad. Si aún me queda algo de fuerza, es solo para verla libre del pasado que tú y yo construimos. Él asintió, sin replicar. Aquella conversación, más que un reencuentro, era una rendición, y en ese silencio compartido, comprendieron que el amor que una vez los había unido seguía allí, no intacto, pero aún respirando. Esa misma tarde, en la mansión Pierce, Abigail caminaba por los pasillos con el corazón dividido. Desde que supo de la visita de Donathan a su madre, la ansiedad no la había abandonado. No sabía qué palabras se habían dicho, qué verdades se habían revelado, ni cómo se alteraría el delicado equilibrio de todo lo que había sostenido en silencio durante años. Pero lo que más le inquietaba no era eso. Era lo que comenzaba a sentir. Desde aquella noche del baile, la imagen de Donathan interrumpiendo la humillación pública la perseguía sin tregua. La forma en que la defendió, la autoridad con la que se impuso y sobre todo la forma en que la miró, no como un patrón ni como un redentor, sino como un hombre que reconocía algo en ella que iba más allá de los lazos de sangre. Abigail temía ese reconocimiento, temía también la creciente inquietud que le provocaba Julian. Había en él algo oscuro, sí, pero también una desesperación que no lograba ignorar. Lo había visto deambular por la biblioteca, revisar documentos antiguos, dar órdenes en voz baja, y aunque evitaba cruzarse con ella, Abigail sentía que él ya sabía o estaba por saber. Esa noche, en el ala oeste de la casa, Julian descubrió lo que no quería ver. Había solicitado a un escribiente la copia de varios registros antiguos del archivo familiar. Entre ellos, halló el nombre de Henry Whitmore como socio comercial de la empresa en 1889. La firma de su padre, junto a la de Whitmore, sellaba una promesa de sociedad que se disolvió meses después, bajo recomendación del entonces abogado Elijah Aldrich. Pero lo que más lo impactó fue un documento posterior, fechado 3 meses después del retiro de capitales, una carta de Donathan a Aldrich, rogándole que entregara unas misivas personalmente a Marguerite Whitmore. Y el nombre que aparecía escrito, con la misma caligrafía de las cartas que ahora estaban en manos de Abigail, era el mismo que Julian había visto en labios ajenos. Marguerite. El nombre se le grabó como fuego. Abigail no era una simple criada. Era hija de Marguerite Whitmore, y eso lo cambiaba todo. Sintió una oleada de indignación. Pero no era puro desprecio, era también confusión. ¿Por qué su padre había ocultado tanto? ¿Por qué protegía a esa mujer? ¿Qué la hacía tan especial? Julian no era un hombre que aceptara derrotas sin entender el campo de batalla. Cerró el cajón con violencia y se levantó. Su respiración era agitada. Su mente, un torbellino de pensamientos desordenados. La verdad había entrado en la casa. Y ahora nadie saldría ileso. En el cuarto de Marguerite, la noche se acercaba con pasos lentos. Donathan seguía allí, sentado junto a ella, en silencio. Ya no hablaban. Solo compartían el espacio, como si su sola presencia bastara para reparar años de ausencia. Marguerite apoyó su cabeza en el respaldo de la mecedora y cerró los ojos. «Si esta es la última vez que te veo», susurró, «al menos sabré que Abigail no está sola». Donathan tomó su mano con cuidado. «No está sola. No lo estuvo nunca. Solo que no lo sabía». Ella sonrió apenas. El perdón, sin pronunciarse, flotaba entre ellos.
y en algún lugar de la ciudad, un hijo descubría la verdad. Una hija sostenía el peso de dos destinos, y un amor viejo, gastado por los años, se encendía una vez más, para no morir en silencio. La noche se anunciaba solemne y silenciosa sobre Manhattan. Las luces de gas brillaban a lo largo de la Quinta Avenida como pequeños soles atrapados en faroles de hierro, y las campanas de la iglesia de St. Patrick marcaban el inicio de una velada que dejaría una herida indeleble en la historia de los Pierce. El gran comedor de la mansión había sido preparado con esmero para recibir a los accionistas de la Compañía Marítima del Atlántico. Candelabros colgantes iluminaban el salón con una calidez dorada, y las mesas estaban vestidas con manteles bordados a mano, copas de cristal de Bohemia y cubiertos de plata repujada. Cada asiento había sido asignado con precisión matemática, cada plato dispuesto como si el orden asegurara el control de lo incontrolable. Julian Pierce, impecable en su frac de seda negra y chaleco gris perla, recorría el salón con paso firme. Saludaba a los invitados con su sonrisa ensayada, ofrecía comentarios ingeniosos sobre la economía nacional y hacía gestos de dominio que encantaban a los más conservadores del grupo. Era su noche, o eso creía. Mientras tanto, en el ala de servicio, Abigail alistaba el vino con manos expertas. La señora Crenshaw había insistido en que aquella noche no serviría en el comedor, pero Julian había exigido su presencia. Nadie comprendía por qué, pero la orden fue clara. Abigail, acostumbrada ya a contener el miedo, obedeció en silencio. Sentía que algo flotaba en el ambiente, algo invisible pero afilado, como un cuchillo oculto entre flores. Cuando los invitados se sentaron, la orquesta comenzó a tocar una pieza suave. Las conversaciones discurrían entre sorbos de vino y susurros sobre inversiones. En medio de ese escenario pulido y elegante, Julian se levantó con la copa en alto. «Caballeros, damas», comenzó con voz clara y segura. «Esta noche celebramos los logros alcanzados, pero también, como toda familia sólida, debemos afrontar con transparencia las amenazas que nos acechan, incluso si provienen desde el interior de esta misma casa». Un leve murmullo recorrió el salón. Donatan, que hasta entonces había permanecido en silencio en la cabecera de la mesa, alzó ligeramente el rostro. No dijo nada, solo observó a su hijo con creciente atención. Julian dejó la copa sobre el mantel y caminó hacia la pared, donde un lacayo sostenía una carpeta de cuero. Hay quienes se han infiltrado bajo nuestro techo con nombre falso, con propósitos que desconocemos y con un pasado cuidadosamente encubierto. Personas que, bajo apariencia humilde, ocultan historias de escándalo que nos vinculan directamente con errores del pasado. La señora Crenshaw palideció. Donatan frunció el ceño, y Abigail, que acababa de entrar al salón para servir el brandy, se detuvo en seco al escuchar la siguiente frase. Esta joven criada que todos conocen como Abigail White no es otra que Abigail Whitmore, hija de Marguerite Whitmore, antigua amante de mi padre y del hombre cuya ruina benefició directamente a nuestra familia. El impacto fue inmediato. Un murmullo escandalizado recorrió las mesas. Algunas damas bajaron la mirada con incomodidad. Otros caballeros se acomodaron en sus sillas como si esperaran una escena teatral. Abigail permaneció inmóvil, con la jarra de brandy temblando entre sus dedos. No podía moverse. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Durante meses, continuó Julian, esta joven ha vivido entre nosotros sin revelar su verdadera identidad, beneficiándose de la compasión de mi padre, y quizás aspirando a algo más. Donatan se levantó de golpe. «Eso es suficiente». La voz del patriarca resonó como un trueno. La música se detuvo. Los criados se petrificaron. Julian alzó la barbilla, desafiando a su padre con una frialdad peligrosa. «¿Lo es?», preguntó con veneno en la voz. «Porque yo creo que los accionistas tienen derecho a saber que nuestra casa no está libre de interferencias.
que quizás su juicio está nublado por sentimientos personales que arrastra desde hace décadas. Donatan lo miró con una mezcla de decepción y dolor. ¿Te escuchas, Julian? ¿Te oyes realmente? Me oigo perfectamente. Y creo que es momento de limpiar la casa de secretos, comenzando por quienes se esconden tras un delantal. Abigail, aún de pie junto al carrito de servicio, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las miradas se clavaban en ella con fuerza, cuchicheos brotaban por todos los rincones y una lágrima silenciosa descendió por su mejilla sin que pudiera evitarlo. Donatan se dirigió a ella con pasos decididos. Le quitó la jarra de las manos con suavidad y la entregó a otro criado. «Vaya a su habitación, señorita Whitmore», dijo en voz alta, con tono firme, para que todos escucharan. «Esta escena no es suya, es nuestra vergüenza». Abigail asintió sin levantar la vista. Dio media vuelta y salió del comedor con pasos firmes, aunque el alma se le deshacía con cada paso. Al día siguiente fue despedida. La señora Grenshaw, con voz trémula, le entregó una carta firmada por Julian y sellada con el escudo de la familia. Donatan no estaba en la casa. Había salido esa mañana, sin decir a dónde. Abigail no lloró. Recogió sus pocas pertenencias en silencio. Dobló con cuidado el delantal que había usado por casi un año y lo dejó sobre la cama antes de salir por la puerta trasera. La noticia no tardó en llegar a los periódicos. Escándalo en la mansión Pierce. Criada resulta ser hija de antigua amante del magnate. Las versiones variaban. Algunos hablaban de chantaje, otros de ambición, pero todos coincidían en lo mismo. El apellido Whitmore volvía a circular por la ciudad, arrastrando consigo el olor a escándalo y tragedia. En la pensión, Marguerite leyó el titular en voz baja. Sus manos temblaban, no terminó el artículo, su respiración se volvió pesada, su pecho subía y bajaba con dificultad. El médico llegó una hora después. La fiebre no cedía. Su cuerpo, ya débil, no resistió la carga de ese nuevo golpe. Abigail llegó esa misma noche, avisada por la señora Millie, la dueña de la pensión. Se arrodilló junto al lecho de su madre y le acarició la frente sudorosa. «Estoy aquí, madre. Ya estoy contigo». Marguerite entreabrió los ojos, la reconoció. Con gran esfuerzo, levantó la mano y tocó su rostro. «No te escondas más, hija», susurró. «Ya no». Abigail contuvo el llanto, apretando los labios con fuerza. «No, madre, no lo haré». Marguerite cerró los ojos. No volvió a hablar esa noche. La fiebre se llevó sus palabras. Y Abigail, sentada junto a ella, sintió que su mundo se desmoronaba. Esa madrugada, cuando las calles se vaciaron y los rumores continuaban creciendo más allá de las paredes de la ciudad, Donatan regresó a la mansión. Había estado en el despacho de sus abogados, firmando papeles que congelaban las cuentas de su hijo y revocaban, al menos temporalmente, su poder sobre los negocios de la familia. Esa noche, padre e hijo no se cruzaron, y la mansión Pierce quedó más vacía que nunca, aunque sus paredes aún resonaban con el eco de una verdad que ya no podía ocultarse. En un cuarto humilde, Abigail sostenía la mano de su madre. Creía que lo había perdido todo. Pero el silencio que por años había sido su cárcel ahora comenzaba a romperse, y con él nacía otra clase de fuerza, una que aún no comprendía, pero que crecería con cada lágrima, con cada herida, y con cada paso que diera fuera de la sombra de los Pierce. Las primeras nevadas de diciembre cubrieron Nueva York con un silencio blanco y melancólico. Las calles, antes agitadas por carruajes y vendedores ambulantes, parecían ahora detenidas en el tiempo, como si el mundo contuviera el aliento ante lo que estaba por ocurrir. En los periódicos, las noticias ya no hablaban solo de finanzas y alianzas políticas. El apellido Pierce, tan intocable durante décadas, ocupaba los titulares con un brillo distinto, uno teñido de escándalo. Julian Pierce
El joven heredero que solía posar altivo en los retratos de sociedad se había convertido en el centro de una tormenta que ni su apellido ni su linaje lograban disipar. Lo que había comenzado como un rumor entre corredores se transformó, con la publicación de documentos filtrados, en una verdad aplastante. Julian no solo conocía los movimientos fraudulentos del administrador Elijah Aldrich, sino que los había encubierto deliberadamente para proteger su lugar como sucesor. Las pruebas eran irrefutables. Cartas firmadas, autorizaciones indirectas y una contabilidad paralela que había sido descubierta por un antiguo contador leal a Donatan Pierce, despedido injustamente años atrás. El escándalo no tardó en propagarse. Los accionistas más influyentes retiraron su respaldo. Los bancos congelaron cuentas. Y los mismos hombres que una vez se disputaban el favor del joven Julian, ahora negaban haberlo apoyado. La prensa fue implacable. El hijo del magnate traiciona el nombre de su familia, decía el encabezado del New York Herald. Fraude en la compañía marítima. El legado Pierce tambalea, titulaba el Times. Y entre columnas de tinta, otra figura comenzaba a emerger con fuerza renovada. Donatan Pierce, el padre que, según los artículos, había decidido actuar con firmeza al descubrir la verdad. Los días siguientes fueron un desfile silencioso de abogados, firmas notariales y rupturas formales. Donatan, sin escándalos ni declaraciones públicas, deshizo uno por uno los contratos firmados bajo el mandato de su hijo. Revocó poderes, reorganizó juntas directivas, recuperó activos y limpió los registros de la empresa con la minuciosidad de un cirujano. Contó con aliados leales, hombres que le habían jurado fidelidad en los años en que construyó su imperio desde los cimientos y que, al ver su entereza y su rectitud, no dudaron en regresar a su lado. Mientras tanto, Julian fue aislado, no por decreto, sino por la lenta y cruel maquinaria de la alta sociedad, que sabe cómo castigar sin recurrir a la ley. Fue apartado de los clubes, de las reuniones, de los salones. Su nombre fue retirado de las tarjetas de invitación. Su silla vacía en cada mesa se convirtió en símbolo de vergüenza. La caída fue tan rápida como su ascenso. Lejos del bullicio, en una modesta habitación de la pensión, Marguerite Whitmore yacía en su lecho, envuelta en sábanas limpias y luz tenue. Su respiración era pausada pero débil. El médico ya había dicho que era cuestión de días. Junto a la cama, Abigail permanecía en silencio, con los dedos entrelazados sobre las rodillas, observando cada movimiento del pecho materno, como si pudiera detener el tiempo con solo mirarla. Aquella tarde, la señora Millie, dueña de la pensión, entró con una carta sellada en un sobre crema. La trajo un mensajero, de parte del señor Pierce. Abigail dudó un instante antes de abrirla. El sello rojo con el escudo de la familia la hizo temblar, pero al desplegar el papel reconoció la caligrafía firme de Donatan. Marguerite, espero que estas palabras lleguen antes que el final. No para redimirme, porque sé que no basta una carta para eso, sino para decirte lo que nunca dije a tiempo. No dejé de amarte ni un solo día. Lo arruiné todo por orgullo, y el silencio nos separó más que la distancia. Tu hija es la luz que me recuerda que aún existe redención. Gracias por haberme amado en el tiempo en que éramos posibles. Donatan. Abigail no pudo contener las lágrimas. Se las secó con la palma de la mano y leyó la carta en voz alta, lentamente, mientras la nieve comenzaba a golpear el vidrio de la ventana. Marguerite, aún consciente, esbozó una sonrisa leve. Sus ojos, opacos por la enfermedad, se iluminaron un instante. Entonces, sí me escribió, murmuró, casi como un secreto. No era mentira. Nunca dejó de buscar la madre, susurró Abigail. Solo que la verdad llegó tarde. Marguerite tomó la mano de su hija con un gesto casi infantil. Prométeme que no vivirás con el corazón cerrado,
que no llevarás mi dolor como herencia. Abigail asintió, conteniendo el llanto. Lo prometo. Aquella noche, Marguerite partió en paz, sin rencor, sin miedo, con el corazón en calma. Días después, Abigail recibió la visita de un notario, un hombre de cabellos grises y sombrero antiguo, que le entregó un sobre con un sello diferente. Era de parte de Edith Wainwright, una tía lejana que vivía en Providence y que había fallecido hacía meses, dejando a Abigail como su única heredera. La herencia no era grande, pero suficiente para comenzar de nuevo. Una casita modesta, unos bonos y una pequeña renta vitalicia. La noticia cayó como un bálsamo inesperado. Por primera vez, Abigail podía tomar una decisión sin depender del apellido Pierce, del pasado de su madre, ni de la compasión de nadie. Era libre. Y sin embargo, no se sentía ligera. El peso de los últimos días, la humillación pública, la muerte de Marguerite, la carta de Donatan, todo le había dejado una herida que no se cerraba con papeles ni con dinero. Caminaba cada tarde por las calles nevadas, con el abrigo bien cerrado y los guantes viejos apretando el bolso contra el pecho. Se hospedaba ahora en una pensión más modesta, en el barrio de Brooklyn Heights. Desde su ventana podía ver el río, congelado en los bordes, y los barcos que se movían lentos en la distancia. Una tarde, mientras leía en silencio, recibió otra carta. Esta vez era de Donatan. Abigail, no escribiré para justificar lo que hicimos ni lo que no supimos defender. Esas explicaciones ya no importan. Solo deseo que sepas que el nombre Whitmore no está manchado. Es mi apellido el que necesita ser reconstruido. Y si alguna vez decides hablar conmigo, estaré esperando, no como magnate ni como hombre poderoso, sino como alguien que te debe la verdad completa. D. Ella dobló la carta con cuidado, sin alterarse. La guardó en la cajita donde dormía la carta anterior, aquella dirigida a su madre. El perdón no llega con una sola palabra, ni con una carta, ni con una disculpa. El perdón se construye, se siente o no se siente, y Abigail aún no estaba lista. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no había miedo, ya no había vergüenza, y aunque no sabía qué le deparaba el futuro, por primera vez no necesitaba esconderse de él. En su andar lento, en su respiración tranquila, en su silencio firme, se adivinaba una mujer que había atravesado el fuego y había salido de él sin quemarse el alma. El invierno comenzaba a posarse con suavidad sobre la ciudad de Nueva York, cubriendo las esquinas con un manto de escarcha que crujía bajo las ruedas de los carruajes. El cielo, de un gris pálido y uniforme, parecía compartir el mismo luto silencioso que flotaba en el ambiente tras el escándalo que había estremecido a la familia Pierce. Las tertulias sociales se llenaban de murmullos. Los titulares de los periódicos todavía exhibían la caída del joven heredero con una mezcla de morbo y satisfacción. El apellido Pierce, alguna vez sinónimo de poder indiscutible, ahora era motivo de sospechas y señalamientos. Julian había sido visto por última vez abandonando la mansión con el rostro desencajado, sin escolta, sin carruaje, sin más compañía que su orgullo hecho trizas. Durante semanas desapareció del círculo social. Algunos decían que se había marchado al norte, otros que se ocultaba en una casa heredada de su madre en las afueras de Albany. La verdad era más simple y más cruel. Julian se alojaba en un hotel modesto, sostenido por las pocas inversiones personales que no habían sido alcanzadas por los embargos judiciales. Estaba solo, y por primera vez en su vida, sin nadie que respondiera por él. Pero la soledad no basta para redimir a un hombre. Julian tardó en entenderlo. Solo cuando recibió la carta de un antiguo amigo que le escribía para rechazarlo, comprendió la magnitud del desprecio que había sembrado. Fue entonces cuando decidió buscarla. Abigail caminaba todos los días desde la pensión humilde donde vivía hasta un antiguo convento transformado en escuela para niñas huérfanas.
Allí enseñaba lectura, caligrafía y geografía básica. Sus manos, acostumbradas a lavar platos y cargar leña, ahora se manchaban con tiza y tinta, y su voz, antes silenciada por temor y humillación, guiaba a pequeñas miradas que aprendían a ver el mundo más allá del abandono. Cada día que pasaba, Abigail recuperaba una parte de sí misma. Llevaba un vestido de lana color borgoña, sin adornos, pero bien remendado. El cabello recogido en un moño bajo, cubierto por un pequeño sombrero oscuro que la protegía del frío. Caminaba de regreso al anochecer cuando lo vio. Julian la esperaba junto a un árbol desnudo del parque cercano. Ya no lucía sus trajes italianos ni sus corbatas de seda. Llevaba un abrigo algo raído, guantes gastados y una expresión que no conocía en él: vulnerabilidad. «Abigail», dijo, sin saber qué más añadir. Ella se detuvo, pero no se acercó. «No tengo nada que hablar con usted», respondió sin dureza, pero con la calma de quien ha rehecho su alma. Julian dio un paso al frente. Su voz tembló. «Sé que no merezco tu perdón. Lo que hice, lo que dije». Bajó la mirada. «No hay excusa. Quise herirte para castigar a mi padre, y te usé como escudo». Abigail no respondió. Solo lo observaba, y en sus ojos no había odio, pero tampoco ternura. «He perdido todo», continuó él. «Fortuna, reputación, respeto. Pero lo único que realmente me pesa haber perdido eres tú». Ella tragó saliva. El viento helado le quemaba los ojos. «El amor que nace del desprecio no es amor, señor Pierce», dijo, pronunciando su apellido como si fuera una condena. «Usted no me quiso. Usted me exhibió, me avergonzó, me echó a los lobos por miedo a perder su lugar en la cima. Y ahora viene a decirme que me extraña». Julian bajó la cabeza. Sabía que cada palabra era cierta. «No vengo a pedirte que me ames», murmuró. «Solo quería que supieras que lo entiendo y que me arrepiento profundamente». Abigail sostuvo su mirada por un largo segundo. Luego dio un paso atrás. «Le deseo paz, Julian, pero lejos de mí», y se marchó. Esa noche, al regresar a la pensión, encontró en su mesa una carta con su nombre escrito con caligrafía firme y antigua. El sobre tenía el sello de la familia Pierce. Por un instante pensó en no abrirla, pero lo hizo. La carta, escrita de puño y letra por Donathan, era breve, pero cada línea pesaba más que un discurso entero. «Abigail, no puedo cambiar el pasado, pero he dedicado cada día desde nuestro reencuentro a tratar de hacer algo bueno con lo que queda de mí. En nombre de Marguerite, he entregado tierras y fondos para construir un comedor para los niños que pasan hambre. Llevará su nombre. También he donado a la escuela donde enseñas, sin mencionar tu nombre, pero con la esperanza de contribuir a tu labor. Hoy solo deseo ofrecerte una cena, en el mismo salón donde todo comenzó, sin sirvientes, sin máscaras, solo tú y yo. Si decides venir, estaré allí a las 8. Con gratitud y respeto, Donathan». Abigail sostuvo la carta entre los dedos. No había florituras, no había súplicas, solo un gesto, un intento de reparar, no con palabras, sino con hechos. Durante las semanas anteriores había sabido de sus obras. Había escuchado que Donathan había cerrado contratos con empresarios filantrópicos, que había renunciado a cargos en su propia empresa para ceder el mando a una nueva dirección ética, que había devuelto parte de su fortuna a quienes fueron perjudicados por antiguas decisiones, que había desaparecido de los salones de baile y de las columnas sociales, que se había convertido simplemente en un hombre que asumía las consecuencias de su poder. Y eso, pensó Abigail, era más poderoso que cualquier declaración de amor. Cerró la carta y la colocó bajo su almohada. No respondió de inmediato. Pasó la noche en vela, recordando a su madre, las cartas no entregadas, el baile humillante, la caída, la soledad,
y también aquella noche lejana en la que una mirada bastó para reconocer una historia sin terminar. Al día siguiente, se levantó temprano. Fue a la escuela, enseñó como siempre, y al regresar, preparó su vestido azul de seda, el único que había conservado de su madre. El único que no tenía historia, todavía. Faltaban aún muchas horas para las 8, pero en el reloj de su corazón, todo estaba a punto de cambiar, y aunque no lo sabía aún, bajo el mismo techo donde comenzó su humillación, nacería la última página de su historia. Una historia tejida con secretos, redención, silencio, y la promesa de que hasta en las ruinas del orgullo puede florecer algo digno. La noche había caído con la delicadeza de una promesa silenciosa sobre la ciudad de Nueva York. Era una de esas noches invernales en que el aire parece guardar respeto por las memorias que flotan entre las paredes. La mansión Pierce, antaño símbolo de arrogancia y ostentación, se mostraba distinta aquella velada, sin coches alineados en la entrada, sin mayordomos uniformados, sin luces de gala ni copas de cristal entrechocando con frivolidad. Solo la cálida luz de los candelabros encendidos y el eco sutil de un reloj marcando las 8 en punto. Donathan estaba de pie en medio del gran comedor, vestido con un austero frac negro de paño inglés, el mismo que había llevado en su juventud, mucho antes de convertirse en magnate. No había ostentación en su figura, solo una serena dignidad. Había mandado retirar la vajilla de plata y los candelabros altos. En su lugar, 2 platos de porcelana sencilla reposaban sobre un mantel blanco bordado a mano, uno de los pocos objetos que Marguerite había dejado en la casa. Sobre la mesa, pan recién horneado, una botella de vino tinto y un guiso humeante en un recipiente de loza. Cada detalle hablaba de humildad. Cada ausencia gritaba redención. Las puertas dobles se abrieron sin anuncio alguno, y ella entró. Abigail cruzó el umbral con paso firme, aunque sus manos temblaban bajo los guantes. Vestía el mismo vestido azul de seda que su madre había conservado durante años, guardado como un relicario de lo que alguna vez fue una vida plena. El corte era simple, sin adornos, de escote cuadrado y mangas largas. Había recogido su cabello en un moño bajo, sujeto con una peineta de nácar. Su única joya era un pequeño camafeo ovalado que Marguerite le había confiado poco antes de morir. Donathan la miró y su corazón se agitó con una emoción contenida. No pronunció palabra, solo la invitó a sentarse con un gesto silencioso, reverente. Abigail caminó hasta la mesa. Sus ojos recorrieron el salón, recordando cada rincón, cada sombra. Allí había servido copas, allí había sido humillada, pero ahora estaba sentada en el centro, no como criada, sino como mujer. «Gracias por venir», dijo él al fin, con voz baja pero firme. Abigail asintió, sin sonreír aún. «No lo habría hecho si no creyera que usted ha cambiado». Donathan se sentó frente a ella, sin apresurarse. «He pasado la vida construyendo muros, uno para defender mi nombre, otro para ocultar mis culpas, y el más alto para no mirar atrás». Ella lo observaba con atención. Ya no era el hombre temido de los periódicos. Había algo en él que hablaba de derrota y libertad al mismo tiempo. «Y sin embargo», prosiguió él, «todo lo que merecía la pena estaba del otro lado». Sirvió el vino con manos firmes. Luego le ofreció el pan, como si se tratara de un ritual sagrado. «No la he traído aquí para pedir perdón. Ya lo he hecho, y sé que las heridas profundas no se borran con palabras». «Entonces, ¿por qué me escribió?» Donathan bajó la mirada un instante, buscando la forma justa de responder. «Porque quiero empezar algo que no nazca del deber, ni del dolor, ni de la culpa. Algo nuevo, desde la verdad». Abigail inspiró hondo. El aroma del guiso, el calor del fuego de la chimenea, el crujir de la madera antigua bajo sus pies. Todo evocaba una época que ya no existía.
pero que les había dejado cicatrices profundas. «Usted y yo», dijo ella con voz suave, «venimos de mundos distintos. Usted destruyó el mío, y sin embargo me senté a esta mesa, porque eres más valiente que yo», admitió él, «y más noble». Un silencio lleno de significado los envolvió. «No quiero que vuelvas a esta casa como empleada», dijo él, con la voz quebrada por una emoción genuina. «Quiero que entres por la puerta principal de mi brazo, como mi compañera. No como la hija de Marguerite, no como la mujer que crió a mi nieto ilegítimo», corrigió con una leve sonrisa temblorosa, recordando las habladurías, «sino como Abigail, solo Abigail, mi igual». Abigail no respondió de inmediato. Observó sus manos, los surcos en su rostro, la forma en que la miraba, sin deseo carnal, sin urgencia, solo con la entrega tranquila de quien ha perdido todo y ha encontrado, por fin, lo esencial. «Durante mucho tiempo pensé que no merecía amor», dijo ella rompiendo el silencio, «que solo era una sombra del escándalo, una pieza del pasado que todos querían olvidar». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. «Hoy sé que soy más que eso, y que merezco una vida donde nadie me calle ni me esconda». Él extendió la mano sobre la mesa, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para que ella la tomara si lo deseaba. «Entonces, construyamos algo que nos pertenezca solo a nosotros», susurró. «Algo sin secretos ni humillación». Abigail cerró los ojos por un momento, respiró profundamente, y luego, con un gesto lento y sereno, colocó su mano sobre la de él. No hubo música, no hubo testigos, solo la luz de los candelabros danzando sobre la mesa y el murmullo lejano del viento contra los vitrales. Brindaron en silencio, y en ese gesto, sin palabras grandilocuentes, se cerró un ciclo. Él no era ya el magnate temido. Ella no era ya la criada avergonzada, eran simplemente un hombre y una mujer que habían sobrevivido al escándalo, al desprecio, a la pérdida, y que ahora, frente a frente, encontraban en la sencillez del pan y el vino el amor más sincero y digno de todos, aquel que nace del respeto, de la entrega y del perdón compartido. Abigail levantó la copa. «Por Marguerite», Jonathan asintió. «Por la mujer que nos enseñó a amar en silencio y a vivir con valor». Y así, bajo el mismo techo que fue testigo de sus heridas, ambos sellaron el principio de una nueva historia. No perfecta, pero auténtica. No grandiosa, pero verdadera. Una historia que no estaría escrita en los periódicos, sino en los rincones del alma. 12 inviernos habían pasado desde aquella cena silenciosa en la mansión Pierce. 12 inviernos desde que dos almas marcadas por el pasado decidieron comenzar de nuevo, no desde la riqueza ni desde la necesidad, sino desde el amor más sereno, ese que se construye con actos, miradas y una voluntad inquebrantable de sanar. El antiguo comedor donde Abigail y Jonathan sellaron su destino ya no era lugar de banquetes ostentosos ni reuniones de poder. Convertido ahora en el centro educativo Marguerite Whitmore, albergaba a más de 50 niñas huérfanas o de escasos recursos que aprendían a leer, a escribir, a pensar y a soñar. Las mesas de caoba seguían allí, pero sobre ellas reposaban tinteros y cuadernos, no copas de cristal. Las paredes, antes adornadas con retratos de magnates, estaban cubiertas por dibujos infantiles y frases inspiradoras. Jonathan, ya canoso y con andar pausado, recorría los pasillos del centro cada mañana, saludando a las niñas por su nombre, ayudando con pequeños arreglos, leyendo cuentos en voz alta en la biblioteca. No necesitaba reconocimiento. Su rostro, antaño símbolo del poder económico, era ahora sinónimo de respeto y ternura entre quienes verdaderamente importaban. Abigail, con el cabello recogido y algunos hilos plateados que le enmarcaban el rostro, seguía enseñando con la misma pasión que la impulsó aquel primer invierno.
Ya no era una figura trágica ni una mujer humillada. Era la directora del centro, la madre espiritual de muchas y la esposa de un hombre que finalmente había aprendido a amar sin miedo. Sí, se habían casado un año después de aquella cena. Una ceremonia discreta, sin prensa, sin aristocracia, pero con lágrimas sinceras y votos pronunciados sin adornos. Fue Julian, irónicamente, quien los acompañó al altar. El joven heredero, que había caído en desgracia, se había exiliado en Europa tras el escándalo. Tardó años en volver y cuando lo hizo era otro hombre, más delgado, menos altivo, visiblemente marcado por la culpa. Pidió perdón no con palabras, sino con acciones. Se convirtió en contador en un pequeño orfanato de Lyon. Vivió modestamente y regresó a Nueva York solo después de recibir una carta de su padre. Fue él quien gestionó las primeras cuentas del centro educativo y quien, cada diciembre, regresaba para ayudar a decorar el árbol de invierno sin esperar aplausos. Abigail y Donatan no tuvieron hijos propios. La edad, el tiempo y las cicatrices físicas y emocionales hicieron imposible ese anhelo, pero no les faltaron hijas. Cada niña que cruzaba las puertas del centro encontraba en ellos un hogar, una palabra de aliento, una historia sobre cómo la dignidad puede resistir incluso las peores tormentas. Una de ellas, Elisa, una niña morena con ojos vivaces y gran talento para la música, se convirtió en su ahijada. A los 18 años fue aceptada en el Conservatorio de Boston con una beca completa y envió una carta desde el tren, escrita con tinta azul, en la que decía: «Todo lo que soy, lo soy gracias a ustedes. Gracias por haberme enseñado que mi historia no tenía que repetirse». Cada carta como esa era un eco de redención. La sociedad neoyorquina también había cambiado. Aquella ciudad de corsés, apretados y juicios implacables, comenzaba a mirar con otros ojos a los que venían de abajo. Las columnas de chismes sociales habían perdido fuerza ante los periódicos que hablaban de derechos laborales, educación pública y la lucha de mujeres como Abigail, que había dado entrevistas sin escándalos, solo verdades. En el último invierno, Abigail y Donatan celebraron su aniversario número 11 rodeados de antiguas alumnas, maestras, hijos adoptivos del alma y recuerdos que no dolían, sino que acariciaban. Donatan le regaló una carta escrita a mano, una sola hoja con trazo firme en la que decía: «No hay imperio que dure más que el amor que elegimos cada día. Gracias por no haberte ido aquella noche». Ella no respondió con palabras, solo le tomó la mano, la misma que había temblado de orgullo y soberbia en el pasado, y la llevó a su mejilla cerrando los ojos. En las paredes del salón principal del centro cuelga hoy un retrato pintado al óleo. Abigail sentada, con un vestido azul, sosteniendo un cuaderno. Donatan de pie tras ella, con gesto sereno. A sus pies, niñas de distintas edades, razas y sonrisas. El título del cuadro, «El amor bajo el mantel», porque así había empezado todo, entre silencios, verdades ocultas y un susurro cargado de dolor. Y así terminó, bajo un mismo techo, con la certeza de que las ruinas también pueden florecer cuando se riegan con compasión, valentía y perdón. El amor resistió y encontró finalmente su lugar en el mundo. A veces, las historias más poderosas no son las que comienzan con un «érase una vez», sino aquellas que nacen del dolor, del silencio y de las segundas oportunidades. La vida de Abigail y Donatan nos recuerda que el amor verdadero no es perfecto, pero sí valiente. Que aunque el pasado nos persiga con sombras, siempre existe la posibilidad de redención, si elegimos el perdón sobre el orgullo, la dignidad sobre la venganza y la verdad sobre el miedo.
Esta historia es un homenaje a todos los que alguna vez fueron humillados, subestimados o silenciados, pero aún así eligieron levantarse con la frente en alto. Porque como Abigail, todos merecemos escribir nuestro propio destino. No desde las ruinas del orgullo, sino desde la esperanza que se construye día a día. Si esta historia tocó tu corazón, escríbelo en los comentarios con la palabra valentía. Así sabré que llegaste hasta el final y que formas parte de quienes valoran los relatos que dejan huella. Y si te gustó este viaje por el corazón de la Gilded Age, te invito a descubrir otras narraciones inolvidables que estoy dejando en las tarjetas al final del video. Hay más historias de amor, coraje y redención esperándote. Gracias por acompañarme. Y recuerda, el amor más grande no siempre es el que hace ruido, sino el que resiste en silencio y se queda para siempre.